Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 230, El secreto del hogar de Rambouillet. Mientras Hipólito e Isabella perdían el tiempo con teorías conspirativas sin fundamento y desahogando su ira, Ariadne decidió usar su nuevo título. Era su primer día en el hogar de Rambouillet. Señorita de Mare, no, ahora es la directora del centro de ayuda. El señor Albani, jefe de la oficina del centro de ayuda, inclinó respetuosamente la cabeza ante Ariadne. Ariadne sonrió. Así es como resultan las cosas. El jefe de la oficina, Albani, respondió con fluidez. Supongo que es el curso natural de los acontecimientos. Siento que todo ha fluido como debía. El jefe de la oficina, Albani, era un experto en complacer a patrocinadores de alto rango. Ariadne se rió de su adulación. Cuando ella miró a su alrededor, el jefe de la oficina, Albani, preguntó: ¿Está buscando su oficina? Ariadne sonrió. ¿Cómo lo supo? Es natural que cualquiera busque su propia oficina primero en su lugar de trabajo. Ariadne inclinó la cabeza. Pero la anterior directora del orfanato no era la difunta reina, que ocupaba ambos cargos. ¿Tenía la reina un lugar de trabajo separado en el orfanato? La reina Margarita rara vez salía del palacio. Aunque ocasionalmente visitaba el centro de ayuda, era más bien una inspección que una residencia para gestionar los asuntos. Más allá de su preferencia personal por lugares familiares y cómodos, tampoco era apropiado debido a los problemas de seguridad de la reina. Entonces, dada la personalidad de la difunta reina, que rechazaba el lujo, era probable que ni siquiera tuviera un espacio de oficina. Sin embargo, el jefe de la oficina, Albani, sonrió ambiguamente. ¿Cree que no tenía una? No. La reina tenía una oficina. Pero parecía un poco reacio a llevarla directamente allí. Ariadne miró fijamente al jefe de la oficina, Albani, pensando: ¿es que es el espacio de la reina y le resulta incómodo cedérmelo? ¿Hay algún problema? Ante su pregunta, él negó con la cabeza y respondió: No, no. En absoluto. Solo me preocupaba que no estuviera lo suficientemente limpia. Sígame, por favor. La oficina del director del centro de ayuda, a la que subieron siguiendo al jefe de la oficina, Albani, estaba peculiarmente ubicada en el piso más alto del edificio, en un rincón. Pensó que sería lujosa, ya que era la oficina utilizada por Su Majestad la Reina, pero no lo era en absoluto. Era una habitación muy grande sin ninguna decoración, excepto por una alfombra verde oscuro en el suelo y un gran tapiz que cubría toda una pared. Al contrario de lo que el jefe de la oficina, Albani, había dicho, que no estaba lo suficientemente limpia, la habitación vacía estaba extremadamente limpia. Sin embargo, había una ligera sensación de incomodidad en algún lugar. La estructura del espacio no encajaba. Aquí es. El jefe de la oficina, Albani, la guió hacia un enorme escritorio apoyado contra una pared. Había una silla idéntica a la butaca favorita de la reina Margarita en sus aposentos dentro del palacio. Ariadne sintió la calidez de la reina y una oleada de emoción la invadió por un momento. Parecía que el jefe de la oficina, Albani, también recordaba a la difunta reina. Dijo con una expresión de cariño: Esta habitación no se calentaba bien, así que cuando la reina venía, se colocaban muchas brasas desde el día anterior. No hay chimenea. Y ella era muy sensible al frío. Así es. No había espacio para una chimenea. Y ella la necesitaba mucho. Ante esas palabras, Ariadne volvió a mirar la habitación. El tamaño de la habitación en sí era muy grande, por lo que colocar una chimenea no parecía ser un problema, pero no se veía ninguna pared que pudiera conectarse a una chimenea. No ocupa esta habitación la mayor parte del piso superior, porque no hay una pared conectada a una chimenea. La pared con el tapiz frente al escritorio comenzaba a mitad de la ventana. Es decir, la última ventana era solo la mitad. ¿Por qué construyeron esto así? Pero el edificio feo no era el problema actual. No era un palacio, sino un edificio de orfanato, así que, bueno, Ariadne le dijo al jefe de la oficina, Albani: ¿Podría traerme los libros de contabilidad? Sí.
Hasta ahora, he estado apoyando con grano de emergencia sin conocer la situación financiera detallada del hogar de Rambouillet. El jefe de la oficina no tuvo más remedio que asentir. Ariadne era una patrocinadora que daba generosamente sin la menor objeción. Ahora necesito entender los detalles y reestructurar el sistema para que sea sostenible a largo plazo. Ariadne tenía la intención de transformar el cuerpo de enfermeras de Rambouillet en una organización con fines de lucro. Ella había ganado una gran suma de dinero de una sola vez aprovechando la epidemia, pero no operaba un negocio comercial de forma regular. Alguien tenía que ganar dinero para que la estructura de alimentar y vestir a los que no podían trabajar pudiera continuar. El jefe de la oficina, Albany, que no pudo encontrar ninguna excusa para negarse, salió y regresó con un montón de libros de contabilidad. Su expresión era un poco sombría. Se siente incómodo ahora que la supervisión ha llegado después de haber hecho lo que quería, ha malversado algo pequeño. Ariadne no estaba segura de su expresión. Pero lo sabría pronto al revisar los libros y la inspección del almacén. El jefe de la oficina, Albany, que había colocado los libros de contabilidad, que le llegaban a la nariz, sobre el escritorio de Ariadne, comenzó a hablar. Disculpe, ¿qué piensa la directora de la difunta reina? La difunta reina. Ariadne miró al jefe de la oficina, Albany, ante la inesperada pregunta. Ella respondió con calma. Creo que era una buena persona. Fue una excelente madre de la nación. Lamentablemente falleció. Fue una alta valoración, pero también una fórmula social impecable. Excepto por la duquesa Rubina, no había nada que pudiera ofender o criticar a nadie que lo escuchara. Al final, el jefe de la oficina, Albany, que no encontró sinceridad en la respuesta de Ariadne, respondió. Ya veo. Sacudió el polvo de los libros de contabilidad y dijo. Aquí tiene 10 años de libros. No debería haber registros faltantes. Si necesita algo más, llámeme en cualquier momento. Gracias. Ariadne despidió al jefe de la oficina, Albany, y abrió el libro de contabilidad del año más reciente. Mientras seguía meticulosamente los detalles del libro con la punta de su pluma, Ariadne frunció el ceño profundamente después de revisar aproximadamente medio año. Historial de compras. ¿Por qué compraron esto por este precio? No hubo problemas con los registros de los últimos 6 meses. Sin embargo, al subir a la primera mitad de este año, aparecieron extraños detalles de compra. 40 rótulos de plántulas de nabo por 20 ducados. Es extraño comprar nabos con dinero, pero si los compras, deberías comprar semillas. ¿Quién compra plántulas para cultivar nabos? ¿Y por qué el precio de las plántulas es tan alto? Están hechas de oro. Literalmente es el precio del oro. El nabo era un cultivo típico de subsistencia. En el centro de ayuda, no se usaba como alimento básico, sino solo para pasar unos días difíciles. Por lo tanto, no se gastaba mucho dinero en él, y si había semillas cosechadas el año anterior, simplemente se esparcían en el huerto y se cosechaban con la ayuda de los trabajadores del orfanato. Pero al revisar los registros, esto no era lo único. La compra de lino para los pobres del orfanato también se compró al precio de satén, no de lino. También había un registro de compras de 300 camas, que eran artículos de lujo a 15 ducados cada una. No puede haber camas así aquí. Ariadne, al principio de su regreso, cuando fue expulsada del hogar de Rambouillet bajo el pretexto de servir, claramente durmió en un colchón hecho a mano con paja. Dado que no habrían dado camas caras a los pobres en lugar de tenerlas en las habitaciones de invitados, este es un registro falso. ¿Quién malversó fondos? La expresión de Ariadne se volvió cada vez más seria. Por eso el jefe de la oficina, Albany, se sentía incómodo al darme los libros. Pensó que podría haber pequeñas travesuras. Las fundaciones sin dueño siempre eran así. Pero esto era demasiado excesivo. Inmediatamente tiró de la cuerda de llamada que había en la oficina. Cuando un empleado del orfanato entró en la habitación, ella dijo con voz firme. Traiga al jefe de la oficina, Albany. Inmediatamente. El secretario Albany fue convocado a la oficina de la directora del centro de ayuda y, mientras lo arrastraban, se sintió secretamente impresionado. No pensé que me llamarían en 30 minutos. Pensé que tardaría al menos 2 días en revisarlo. Pero la nueva directora del centro de ayuda era rápida como un rayo en su trabajo y decisivo.
No pudo revisar 10 años de libros en media hora. Probablemente lo llamó porque consideró que la parte que él había revisado era suficiente para comprender el contenido completo. Quizás esto sea mejor. Es algo que va a suceder de todos modos. Es mejor recibir el castigo primero. Con una sensación de alivio entró en la oficina de la directora, donde la nueva directora del orfanato ya estaba sentada. Ariadne estaba sentada en la silla de la reina Margarita, observando al secretario Albani entrar en la habitación con una mirada penetrante desde detrás del enorme escritorio. El secretario se sintió involuntariamente intimidado por la fuerza que emanaba de la chica de 16 años y se encogió de nuevo. «Señor secretario». Una voz profunda lo llamó. El respeto no era respeto. «Sí, directora». «¿Sabe por qué lo llamé, señor secretario?». Cuando el secretario Albani no respondió de inmediato, Ariadne le entregó un libro de contabilidad con círculos de tinta roja. Ella pasó las páginas del libro rápidamente. Los círculos de tinta roja continuaban sin fin. «Seré directa, ¿quién lo hizo?». Al no haber respuesta, finalmente las palabras salieron de su boca. «Usted se apropió de los fondos, señor secretario». Aunque ella no había contado la cantidad total, el monto del desfalco era descarado. Parece que el 80% del presupuesto anual del hogar de Rambouillet fue desviado. Ariadne no pudo contener su ira. «No intente responder que fue obra de un subordinado y que usted no lo sabía. Una cantidad tan grande no podría haber sido desviada arbitrariamente por un subordinado sin pasar por usted, señor secretario». Su voz se hizo cada vez más grave. «Le gusta desviar el presupuesto destinado a los pobres, traicionar a la reina y vivir una vida de lujo solo». Ella cerró el libro de contabilidad de golpe sobre el escritorio. ¿No sintió pena al ver a los pobres morir de hambre? Dios mío, yo sin saber esto transportaba grano. Tiene razón, directora. El secretario Albani abrió la boca. Pero solo a medias. ¿Qué dice? Ariadne miró fijamente al secretario Albani, pensando si intentaría excusarse incluso en esta situación. Es cierto que esa cantidad no pudo haber sido desviada sin mi autorización. Pero yo no podría haber hecho eso unilateralmente sin la autorización de la reina, han sido 10 años. La expresión de Ariadne cambió. ¿Qué quiere decir con eso? Durante los últimos 10 años, en el hogar de Rambouillet hubo una gran, si se le puede llamar desfalco, sí, hubo un acto de desviar el presupuesto recibido del Palacio Real para crear fondos ilícitos. Ariadne miró al secretario Albani, sumida en la confusión. Él continuó. Esto se hizo bajo las órdenes de la difunta reina Margarita. Yo me encargué de la selección detallada de los artículos y los métodos, pero el objetivo mensual y el monto total se siguieron fielmente según las instrucciones de la reina Margarita. Ella preguntó de nuevo. Entonces, lo que dice el secretario Albani es que la reina Margarita manipuló los libros del hogar de Rambouillet para crear fondos ilícitos. Cuando lo dice así, la difunta reina suena como una persona muy mala, pero sí. La verdad es la verdad. Así es. Ariadne sintió un abismo entre la reina Margarita y el acto de quitar la comida a los pobres para crear sus propios fondos ilícitos. Su reina no pudo haber hecho tal cosa. Ella espetó bruscamente. ¿Por qué debería creer lo que dice el secretario Albani? ¿Qué garantía hay de que no está desviando todo y culpando a la difunta reina? Parecía que el secretario Albani había anticipado este ataque. Él respondió con calma. ¿Podría mostrarme los libros del año más reciente? Con el permiso de Ariadne, abrió el libro de contabilidad que estaba en la parte superior. La directora también lo ha comprobado personalmente. En los últimos 6 meses no hay ni un solo círculo rojo. Era cierto. Ariadne asintió. Desde el fallecimiento de la reina, no he recibido ninguna instrucción, como el objetivo de este trimestre. Naturalmente la contabilidad fraudulenta también cesó. Él añadió. Después del fallecimiento de Su Majestad la Reina, tampoco había un canal para entregar los fondos ilícitos acumulados. Ariadne, que había guardado silencio por un momento, preguntó. ¿Qué hizo con los fondos ilícitos que se crearon? Se los entregaba a la propia reina cada mes. ¿En el Palacio Real? No, la reina venía regularmente al centro de ayuda para recogerlos. Cuando la propia reina no podía venir,
enviaba a la señora Carla para que los recogiera. Después de interrogarlo hasta este punto, Ariadne despidió al secretario Albani. Ya había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Inmediatamente llamó a Giuseppe y le indicó que vigilara a quien se reunía el secretario y que se asegurara de que no hiciera nada sospechoso. Una vez hecho esto, se sentó en el escritorio de la reina Margarita y se sumió en sus pensamientos. Su Majestad la reina se apropió de la comida de los pobres, ignorando que se morían de hambre. Si hubiera sido la duquesa Rubina, tal vez, pero era algo completamente impropio de la reina Margarita. Ariadne siguió reflexionando. Si fuera cierto, ¿por qué habría hecho la reina tal cosa? Los fondos que llegaban al hogar de Rambouillet eran, de todos modos, parte del presupuesto del Palacio Real. Si hubiera querido lujos, podría haberlos gastado libremente en el Palacio Real. Sin embargo, la reina Margarita no era precisamente una persona que coleccionara objetos caros o joyas. Quería crear fondos que pudiera usar libremente sin que el rey se diera cuenta. De lo contrario, la reina Margarita no tendría ninguna razón para crear fondos ilícitos. ¿Pero por qué? Si se desviara el 80% del presupuesto del hogar de Rambouillet durante 10 años, sería una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para usarla incluso como fondos de guerra. Ayuda a su familia de origen. La dinastía Bryan del Reino de Gálico, la familia de origen de la reina Margarita, había sufrido una larga guerra civil, y recientemente hubo incluso una guerra de sucesión entre el primogénito y el segundo hijo. Para ayudar al príncipe Luis, que era el segundo. Podría ser, pero algo no encajaba. Felipe IV había ascendido al trono hace 2 años, tras su victoria en la lucha por el poder con el príncipe Luis. Aunque cuanto más dinero mejor, si el objetivo era ayudar al príncipe Luis, no se explicaba bien que se siguiera desviando la misma cantidad hasta hace poco. La cantidad debería haber disminuido, aumentado o al menos haber variado. Ariadne se sentó y reflexionó profundamente. ¿Existirían todavía estos fondos ilícitos? ¿No se habrían gastado todos? ¿Para qué era ese dinero? Si existían, ¿dónde estarían? Dentro del Palacio Real. El lugar más conveniente para que la reina escondiera dinero sería su propio palacio. Pero en ese palacio también vivía el rey, la persona de quien ella quería ocultar la existencia de los fondos ilícitos. Un tercer lugar. Ariadne buscó en su mente lugares donde la reina Margarita podría haber guardado una caja fuerte: el condado de Márquez, el marquesado de Chivo. De repente una revelación la golpeó como un rayo. Ariadne se levantó de un salto y cruzó la habitación directamente hacia la pared opuesta al escritorio. Era la misma pared donde la ventana colgaba a medias. A diferencia de las otras 3 paredes de piedra, esta pared solo tenía un tapiz colgado sobre madera lacada oscura. ¡Flap! Ella tiró del tapiz. Apareció la pared de madera. Al golpear la madera, había un espacio vacío dentro. Una sonrisa se extendió por los labios de Ariadne. Giuseppe. Ella llamó a su confidente. Inmediatamente Giuseppe entró corriendo e inclinó la cabeza. ¿Me llamó, señorita? Ella dijo con los ojos brillantes. Trae un hacha.